Ahora vamos a hablar de las enseñanzas políticas y las hemorrágicas para después lo dejamos política de hemorrágicas. Definición de tiempo limitado que viven los glóbulos rojos es una de las características distintivas, de ahí que se clasifica. La clasificación lógica tradicional, las anemias pueden ser por disminución de la producción de los glóbulos rojos, aumento de la destrucción de esto, o bien por las hemorragias agudas. En la producción de los glóbulos rojos ya hemos estado hablando de la deficiencia de la hierro, deficiencias de cobre, o eritropoyetina, hipoproteinemia, hemoglobina, etc. Lo que es en anemias hemolíticas, también tenemos que enfocar el aumento de la destrucción de los glóbulos rojos. Aumento de la destrucción de los glóbulos rojos. Aumento de la destrucción de los glóbulos rojos va a ser lo que es lo que ocurre en las anemias hemolíticas de las diferentes causas. Anemia es resultado del exceso consumo de trocitos de sangre periférica que el abastecimiento de la médula gruesa suele aumentar con meses de pena de los. Entonces, terminan destruyéndose antes de cumplir los 120 días. En las anemias hemolíticas, la médula ósea, la eritropoyetina, todo está normal. Lo que es ácido fólico, todo está, no hay alteración. Aquí lo que ocurre es la destrucción del glóbulo rojo, como entra en crisis antes de los 120 días. Entonces, frente a esa anemia empieza a activarse la liberación de proteína y la médula empezará a producir glóbulos rojos en mayor cantidad. Tanto así, los glóbulos rojos en formas inmaduras van a poner a la circulación antes de que lleguen a terminar de madurar. Por eso los reticulocitos van a estar presentes. Por otro lado, la eliminación de reticulocitos en sangre, y en la mayor parte de los casos también significa eliminación de quiere mandar una moneda de destrucción de reticulocitos en el organismo. Las anemias hemolíticas respecto a su causa primaria anemia se deben al incremento de la destrucción de los glóbulos rojos, conocido como anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas lo podemos clasificar en hereditarias y adquiridas, y por otra parte intracorpusculares y extracorpusculares, ¿no? Intracorpusculares, extracorpusculares, hereditarias y adquiridas. En estos entonces se van a clasificarse, por ejemplo, las enzimopatías, alteración de las enzimas de la estructura del citoesqueleto y de la membrana de los glóbulos rojos. Ahí estaríamos hablando de intercausa intracorpuscular. Si hablamos de una destrucción de glóbulos rojos como consecuencia de un parásito o del paludismo, estaríamos hablando de extracorpuscular.
o de autoanticuerpos que se activan contra los mismos glóbulos rojos, hablaríamos de extracorticulares. Las causas hereditarias guardan relación con las causas intracorticulares, mayormente las causas hereditarias, una gran parte van a ser del tipo intracorticular. Sin embargo, esto después se debe a la mutación genética. La única excepción es hemoglobina paroxística nocturna, ya que el defecto es secundario a la mutación somática, que es hereditaria pero extracorticular. De la misma causa adquirida guarda relación con factores extracorticulares, porque la mayor parte de los factores es de naturaleza exógena. La única excepción del síndrome hemolítico urémico familiar, conocido como síndrome hemolítico urémico familiar, ya que la anomalía hereditaria permite activación excesiva del complemento y el desorden de forma compleja, ataques de membranas cruzados. Aquí tenemos entonces dos clasificaciones hereditarias y adquiridas. Las hereditarias tanto pueden ser intracorticular como extracorticulares. Las hereditarias son mayormente los intracorticulares en mayor porcentaje. Dentro de estos tenemos las hemoglobinopatías, enzimopatías, defectos de la membrana citoesquelética. Y las adquiridas intracorticulares, hemoglobina paroxística nocturna. Mientras en las hereditarias, las extracorticulares, síndrome hemolítico urémico familiar. Las adquiridas de esto va a ser causado por sustancias tóxicas, infecciones, fármacos y autoinmunitarios. Todos estos van a ser extracorticulares tipo adquirido. Cuando hay una anemia hemolítica, lo primero que tratamos de buscar lo más emergente, si es de tipo autoinmunitaria o no es tipo autoinmunitaria. Primero, entonces, frente a una anemia hemolítica, antes de estar buscando esto con otros. ¿Me puedes cerrar la puerta, por favor? Lo que tenemos que buscar es si es autoinmunitaria o no es autoinmunitaria esa anemia hemolítica. Entonces, en este caso, desde lo que vamos a solicitar para ver igual ya están anotados lo que ya anotaron, hermano. Frente a esta enfermedad autoinmunitaria, que es adquirida y representa lo que son factores extracorticulares, si es autoinmunitaria, entonces ya nos impediría, digamos, la transfusión sanguínea. Si es autoinmunitaria, la conducta, iríamos el tratamiento a base de corticoterapia. Luego de esto, ya buscamos, si es negativo esto, ya buscamos. La otra causa más frecuente en nuestro medio sería infecciosa, y de los infecciosos entendemos lo que es la parasitaria y el paludismo. El paludismo, que es frecuente aquí en el oriente, o aparece, de vez en cuando, al menos de las zonas endémicas cuando viene. Entonces, también tipo anemia hemolítica va a venir. Entonces, en este caso buscamos para el paludismo. Para el paludismo, ¿qué nos van a pedir también? Gota gruesa. Bueno, si es positivo, arrancar con y así se va buscando, y después ya las otras nos van a dar más tiempo todavía para poder buscar con calma la causa. Las manifestaciones clínicas y de laboratorios generales, sintomatología del paciente anemia se sujeta en gran medida, en primer lugar, al carácter del inicio. Si es gradual, si es brusco. Anemia hemolítica no es una excepción. Un paciente con anemia hemolítica autoinmunitaria con fabismo puede ser de urgencia médica, en tanto el enfermo con una esclerosis hereditaria, esto va a ser progresivo en tiempo. Entonces, por eso les decía, si es autoinmunitaria, la actuación va a ser mucho más alta. Entonces, la anemia, todo aquello va a ser mucho más aparatoso y los 10 días solamente se adapta, Mientras este otro
esclerosis hereditaria o varicocele, es pacientes que conviven ya con la enfermedad, ¿no? Desde el nacimiento, es origen genético, entonces no va a ser tan aparatoso, no va a ser progresivo. Esto se debe a gran medida notar la capacidad de ordenar la adaptarse a la anemia cuando la evolución es lenta. Entonces, esclerosis o varicocele va a ser más llevadero. Lo que distingue las anemias hemolíticas de otras anemias es que el paciente tiene los síntomas que se originan en forma directa por la hemólisis. Cuando hay hemólisis, los glóbulos rojos, estamos hablando de anemia. Primero es la anemia, ¿no? Segundo, los glóbulos rojos se han destruido, entonces la hemoglobina va a bajar. Los glóbulos rojos se han destruido. Tenemos anemia. Otro que vamos a encontrar es los glóbulos rojos se destruyeron, encontramos la ictericia. La ictericia a expensas de qué va a ser en las anemias hemolíticas, de hemoglobina indirecta, pero para que exista lisis, para que los glóbulos rojos entren en el lisis antes de cumplir los 120 días, y tendría que haber ocurrido en algún lugar, por algún falla, ya sea extracorporal, intracorporal, por algún falla ha entrado en los lisis sebatíes. Por tanto, ¿dónde es lo que se va a destruirse los glóbulos rojos? En el vaso. En el vaso, en el hígado, sobre todo lo que es el vaso, ¿no? La destrucción de los glóbulos rojos. Por tanto, el vaso va a aumentar de tamaño. Entonces, en la triada de la anemia hemolítica, vamos a tener anemia, ictericia, esplenomegalia. Anemia, ictericia, esplenomegalia, la principal, ¿no? Pero si quiere llamar hepatosplenomegalia. En todas las formas congénitas raras de anemia hemolítica se advierten cambios esqueléticos a consecuencia de hiperactividad de la médula ósea, como las talasemias. Y esto tema aparte vamos a llevar las hemoglobinopatías, las talasemias. Anemia hemolítica, los laboratorios de anemia hemolítica se relacionan con la hemólisis, con la respuesta de electropoiesis. La hemólisis por lo general provoca el suave incremento de ¿qué? De la bilirrubina indirecta. Va a haber aumento de aspartato transaminases, urobilinógeno. Cuando hay hemólisis intravascular, el signo principal es hemoglobinuria. Cuando hay destrucción de glóbulos rojos, entonces va a haber abundante liberación de la hemoglobina hacia el plasma. Y entonces, esas hemoglobinas tienen que ser captadas por lo que es las actoglobinas. Entonces, las actoglobinas disminuyen. ¿Ya? La cosa de desinfrogenasa aumenta. Pero la hemoglobina aumenta y la actoglobina disminuye y la tasa de desinfrogenasa aumenta. El signo principal después de política de la médula ósea va a haber reticulocitosis, ¿no? Glóbulos rojos, antes de cumplir la maduración completa, va a estar presente. En general, incrementos de tanto porcentaje de reticulocitos que recuentan su de reticulocitos. Reticulocitosis acompaña incremento del volumen corticular medio. Brotes sanguíneos se refleja en la presencia de macrocitos, también aparece policromía, policromacia y algunas veces eritrocitos nucleares. Va a haber médula ósea con hiperplasia eritroidea. En la práctica, una vez que sospecha anemia hemolítica, será necesario realizar pruebas específicas para llegar al diagnóstico de la anemia hemolítica. Manifestaciones generales de trastornos hemolíticos: ictericia y la palidez. Esplenomegalia.
concentración de hemoglobina normal o gravemente reducida, volumen corporal media aumentado, reticulocitos aumentados, bilisubinas, las indirectas aumentadas, el LDH aumentado, actoglobina está disminuida. En un examen general para darnos cuenta directamente de un paciente que está en cuenta de hemolítica, de rutina, ¿qué pedimos? No pedimos todavía todo esto o no. ¿Qué laboratorio pediríamos? Un hemograma, ¿qué más? Antes de pensar en test de COM. Un paciente viene con pálida y con ictericia. Hepatasa canina, podemos pedir igual perfil hepático, grupo sanguíneo. Claro, todo lo que es perfil hepático y un hemograma nos pedimos. En el perfil hepático, ¿qué es lo que nos va a salir primero? Las bilisubinas, ¿o no? Las bilisubinas, ¿cómo van a estar? Aumentar, pero a expensas de la bilisubina indirecta. Desde ya la fosfatasa alcalina no va a estar alterando frente a esto, ¿o no? Porque si sería directa, entonces en ese caso estaría alterada. Ahora, las transaminasas elevadas, ¿no? Van a estar completamente elevadas, no tanto como en las hepatitis, ¿no? Desde ya tenemos bilisubina indirecta aumentada del perfil hepático y la fosfatasa alcalina también va a estar aumentada. LDH aumentada, bilisubina indirecta aumentada, ¿no? Y las transaminasas aumentadas. Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, frente a ese siguiente paso, entonces, y como tenemos un hemograma más, y en el hemograma que hemos visto, por supuesto estamos viendo una anemia. El siguiente paso será entonces pedir ya desde COM. Y si ya pueden pedir ahí los otros exámenes complementarios, ¿no? Como es en el hemograma vas a ver también volumen corporal medio, volumen corporal medio, si ya los secuentes de reticulocitos ya pueden pedir para complementar su estudio, ¿no? Bueno, anemias hemolíticas hereditarias y otras son adquiridas que hemos dicho, ¿no? Las hereditarias mayormente representan los intracorticulares, ¿no? El eritrocito posee tres componentes fundamentales: hemoglobina, complejo, membrana, citoesqueleto y la maquinaria metabólica necesaria para conservar orden de funcionamiento. La anemia hemolítica causada por anomalías del complejo membrana y citoesqueleto. Estructura detallada de la membrana, una compleja por su diseño básico, es relativamente simple. La bicapa fosfolipídica incorpora fosfolípidos, colesterol, la bicapa lipídica conectada por proteínas que tienen dominio de las membranas hidrófobas en vivencia en la membrana. Otras proteínas que fijan la membrana a través de las anclas de un ancla es glucosilfosfatidil inositol. Glucosilfosfatidil inositol y solo tiene dominio extracelular. Las proteínas están dispuestas más o menos en modo perpendicular a la membrana o ya se transversal la misma, incluyendo conductos de iones, sectores de componentes, los complementos de sectores por otros ligandos y algunas funciones desconocidas. La más abundante de las proteínas son las glucoforinas y las bandas 3, un transportador de iones. También vamos a encontrar por debajo de la membrana central tangencial la misma según la red de proteínas que construyen el citoesqueleto. En esta está espectrina, alfa y beta, en el citoesqueleto. Y hay otros que es la proteína ancilina, ya que va a entrar la espectrina hacia la membrana también, la ancilina, y las proteínas bandas 4,1, 4,2, que hacen ambos estructuras se conectan de manera muy cercana. Entonces, las alteraciones de las anemias hemolíticas
hereditarias de lo que es la esferocitosis hereditaria o balocitosis hereditaria es por las alteraciones genéticas que va a haber tanto en las proteínas banda 3, en la espectrina, ¿no? O en la artrina. No avanza tu... Estas anomalías siempre son mutaciones hereditarias, por tanto, la enfermedad de complejo membran citoesqueleto corresponde a la categoría de anemias hemolíticas hereditarias, de los cuales tenemos los esferocitosis hereditaria y los ovalocitosis o electrocitosis hereditarias. Esferocitosis hereditaria. Esferocitosis hereditaria. Como su nombre va indicando, los glóbulos rojos van a estar en forma esférica, no llegan a madurar en su forma bicóncava, ¿no? Es un tipo de anemia hemolítica relativamente común y estima una frecuencia de 1 por 5.000. Nikolsky, Chaupar, quienes en el siglo XIX informaron sobre familias de quienes esferocitosis hereditaria se hereda como un trastorno autosómico dominante. Aquí se hicieron las pruebas de que este tipo de pacientes esferocitosis hereditarias que entraban a hacer una anemia hemolítica, cuando hicieron transfusiones, digamos, él tiene esferocitosis hereditaria, yo no tengo esferocitosis hereditaria, mi sangre de mí lo transfundían a él, ¿no? Entonces, como él tiene esferocitosis, la causa, la alteración está en la estructura, el esqueleto membrana del glóbulo rojo, ¿no? El vaso, las otras, la médula, todo está funcionando normal de él. Entonces, cuando sangre transfundían mi sangre, a él lo transfundían, entonces en él no sucedía hemólisis de la sangre que se ha transfundido. ¿Me entiendes? Pero sin embargo, de él que tenía esferocitosis hereditaria, con esa alteración de su citoesqueleto, ¿no? De su glóbulo rojo, me transfundía a mí. Entonces, esa sangre que me transfundía, como tiene alteración de su citoesqueleto y todo, cuando pasaban por el vaso, terminaban destruyéndose. Entonces, eso llevó a considerar de que esta enfermedad ya era de causa del mismo glóbulo rojo, ¿no? Glóbulo rojo, por su estructura, tenía la alteración y era genética. Bueno, a partir del trabajo original de esferocitosis hereditaria, y se llegó a definirse una forma hereditaria de anemia hemolítica asociada a procesos esferocitosis en la sangre periférica. Eritrocitos eran anormales, susceptibles a lisis en medios hipotónicos, o la prueba que se hace de la fragilidad osmótica, la prueba diagnóstica. En la actualidad se sabe que la enfermedad
definida de manera que genéticamente heterogénea, es decir, puede originarse por diversas mutaciones en uno o varios genes. En la esclerosis hereditaria, por tanto, las alteraciones genéticas están en las proteínas de la estructura, espectrina, acrina, proteínas banda 3. En esas estaba su deficiencia, alteración de esas proteínas, hacía que los glóbulos rojos no terminaban a su forma normal, en su madurez completa. Cuadro clínico diagnóstico. Esclerosis hereditaria varía mucho, los casos pueden presentarse en lactancia con anemias graves, por tanto, casos leves pueden presentar en adultos jóvenes, incluso en edad más avanzada. La triada con cualquier otra anemia siempre va a tener lo que es anemia, ictericia, esplenomegalia, cualquier otra anemia hemolítica. Y a esto acompañaban los cálculos, la formación a menudo de los cálculos biliares. Las manifestaciones clínicas variables observadas en pacientes con esclerosis hereditaria se debe en parte a las diferentes lesiones moleculares subyacentes. En los casos más leves, la hemolis puede ser compensada, lo que ocasiona variación con el tiempo e incluso en el mismo paciente, o sea, en otros en recién nacidos, en otros en más edad, en adultos o en adolescentes puede activarse así. La anemia casi siempre es normocítica, por la morfología característica confiere el nombre de enfermedad. Una de las principales características es el incremento de la concentración de hemoglobina corticular media, que va a aumentar. Hemoglobina corticular media aumentada. En sí, frente a esto, esperaríamos más bien de que la hemoglobina corticular media estaría disminuido, está aumentado. Hay indicios, hay liberación de la hemoglobina, pero la hemoglobina va a ser cascada en la circulación, ¿no? Entonces, hemoglobina corticular media aumentada. En la mayor parte de los casos diagnósticos se establece en base a la morfología de los eritrocitos, la característica que tiene en forma esférica, esferocitos. La prueba de la fragilidad osmótica, denominada como prueba de Rossi. En soluciones hipotónicas, la prueba que van haciendo los glóbulos rojos, y estos van a entrar en la prueba de fragilidad osmótica. En algunos casos, la única manera de establecer diagnóstico definitivo es por medio del estudio molecular que demuestre la mutación de algunos genes de la estructura citoesquelética, que sea la causa de enfermedades por esclerosis hereditaria. Eso ya sería con laboratorios especializados. Pero en el examen de sangre periférica, por lo menos aquí, va a llamar la atención la presencia de los glóbulos rojos en su forma esférica, esferocitosis. El tratamiento de esclerosis hereditaria, no hay un tratamiento causal de esclerosis hereditaria. Ya es, como dice, hereditaria, entonces ya genéticamente está alterado, ¿no? La membrana citoesquelética. Sin embargo, desde hace tiempo se sabe que el vaso tiene una función activa, ya que estos glóbulos rojos citoesqueleto alterado, cuando pasan por el vaso, entran en lisis. La alternativa sería entonces esplenectomía, sacar el vaso. Por otro lado, al igual que muchos otros anemias hemolíticas, el vaso mismo constituye una zona de destrucción. Es por estas razones que durante mucho tiempo se ha considerado que la esplenectomía es una de las principales medidas terapéuticas de esclerosis hereditaria. Pero en lo posible, evitar la esplenectomía en los casos leves, no de aún principiante no lo va a hacer. Diferir la esplenectomía cuanto menos hasta los 4 años de edad después del riesgo de septicemia. Es necesario administrar vacunas antineumocócicas y es indudable que un paciente con esclerosis hereditaria a menudo necesita una colecistectomía. Bueno,
Entonces, eso serían las anemias hemolíticas hereditarias intracorpusculares, ¿no? La anemia hemolítica hereditaria intracorpuscular, esferostosis hereditaria. Por otra parte, también el otro está la ovalocitosis o electrocitosis hereditaria. Es a menudo menos tan heterogénea como la electrocitosis hereditaria, ambos en términos genéticos clínicos, pues recibe el nombre de forma de eritrocito que va a llevar la forma elipsoidal. Aquí también va a estar alteración del citoesqueleto, ¿no? Las alteraciones espectrin, proteína banda 3, aquí las proteínas banda 4, 1, 4, 2 están alteradas. La característica de la electrostosis, los glóbulos ovalados, en sí, el organismo, hasta un 10% podemos poner estas formas de eritrocitos. Para considerar que están frente a una electrostosis hereditaria, el porcentaje de esos ovalocitos tendría que superar el 25-30% del total. ¿Me entienden? Entonces, con un 40% de mis glóbulos que tienen forma oval, estaría considerado ya como lo que es la electrostosis hereditaria, ovalocitosis. Hasta un 10% puede haber estas formas. Bueno, la mutación de tratamientos recomendables son similares a lo que es esferostosis hereditaria. Si bien el vaso no siempre interviene de manera específica, la electrostosis hereditaria en casos graves su esplenectomía es favorable. Entonces, el tratamiento en esto también va a ser la esplenectomía. Bueno, estamos entonces defectos intracorpusculares hereditarias, hemoglobinupatías, las talasemias, esos vamos a avanzar aparte. Hemos hablado del defecto de la membrana citoesqueleto, esferostosis o ovalocitosis. Ahora vamos a hablar algo de lo que son de las enzimopatías, enfermedades enzimáticas. Corresponde también a las anemias hemolíticas hereditarias intracorpusculares. Anomalías de enzimas eritrocíticas que producen hemólisis vía glucolítica. Deficiencia de piruvato sinasa. La anomalía de la vía glucolítica son todas hereditarias. Entre ellas la deficiencia de piruvato sinasa, que se estima representa 1 sobre 10.000. Cuadropenia de anemia hemolítica, que a menudo se presenta en recién nacido, ictericia neonatal, la ictericia persiste y suele asociarse con reticulocitosis muy elevadas. Anemia es de gravedad variable, a veces es tan grave que son indispensables transfusiones sanguíneas, con regularidad en ocasiones estéril. Consiste en un trastorno hemolítico casi compensado. El resultado diagnóstico puede tratarse, en algunos casos se establece en adultos jóvenes, una mujer durante el primer embarazo, cuando la anemia puede agravarse. Aquí es una anemia hemolítica intracorporal hereditaria, donde va a haber deficiencia de piruvato sinasa.
Entonces, en su diagnóstico, este laboratorio especial determina la actividad de la enzima piruvato-sinasa, si es normal o es deficiente. Piruvato-sinasa en los glóbulos rojos, para que esto se ha convertido de piruvato-sinasa en ATP. Entonces, los glóbulos rojos que tienen esa deficiencia de piruvato-sinasa pueden entrar en lisis y llevar hacia las anemias hemolíticas. Tratamiento, la deficiencia de piruvato-sinasa. El tratamiento más que todo está enfocado en complementos de ácido fólico. Se utiliza la transfusión cuando es necesario. Aquí estamos hablando de una anemia hemolítica, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, anemia hemolítica prohíbe transfusión, pero anemia hemolítica autoinmunitaria cuidar la transfusión porque podemos activar la hormona. Pero aquí no estamos hablando autoinmunitaria, es hereditaria, ¿no? Alteración de las enzimas eritrocíticas, por tanto, en la necesidad de piruvato-sinasa, por tanto, el tratamiento de la necesidad de piruvato-sinasa consiste en mayor aporte, mayor apoyo, en vista de notar el incremento del cambio eritrocítico, debe aumentar constantemente con prueba de ácido fólico. Las transfusiones, cuando sea necesario, se puede utilizar. Aparte de la piruvato-sinasa, también va a haber anomalías de las enzimas eritrocíticas de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enzima de mantenimiento fundamental para el metabolismo de oxidación y seducción de las células aeróbicas. Es importante puesto que en los eritrocitos su función es aún más importante porque constituye la única fuente de nicotinamida, adenina y nucleótido fosfato que defiende en forma directa a las células a través del glutatión contra la radiación oxidativa. Es un antioxidante. La deficiencia es uno de los principales ejemplos de estas anemias hemolíticas debido a la interacción entre las causas intracorporal y extracorporales. Si bien se observó que los individuos con deficiencia de glucosa 6-fosfato disminuyen la actividad de estas enzimas en casi todos los tejidos, este fenómeno es menos pronunciado en los eritrocitos, al parecer no tiene repercusiones clínicas. Las manifestaciones: personas con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa mantiene clínicamente asintomática durante toda la vida. Sin embargo, todas ellas tienen un mayor riesgo de presentar ictericia neonatal o sea de sufrir anemia hemolítica aguda cuando se administran diversas sustancias oxidativas. Pueden permanecer, digamos, tienen esa característica de deficiencia de esta enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa cuando los factores, sustancias oxidativas precipitan, pueden activar esta enfermedad. Algunos lactantes con deficiencia de glucosa 6-fosfato de ictericia neonatal es pronunciada, en especial cuando se acompaña de prematures, infecciones, factores ambientales, con el uso de bolitas de lactaleno en la ropa o de cama de los bebés. Otros factores que pueden desencadenar la activación de esta anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, anos, infecciones, fármacos.
Lo habitual es que la crisis hemolítica comience con malestar general, debilidad, dolor abdominal o lumbar. Después de varias horas o 2 o 3 días, el paciente manifiesta ictericia media, coloración oscura, regular, hemoglobina. Aviso. Como también va a haber ciertas infecciones pueden desencadenar y algunos medicamentos como los antipalúdicos que se utilizaban antes. La anemia es moderada, de moderada exagerada, por lo general normocítica, normocrónica y secundario en parte a hemorragia intravascular. Va a haber hemoglobinuria, LDH aumentado, hemoglobina en plasma ausente o disminuido. Las características más frecuentes de la presencia de poiquilocitos abesantes, ustedes pueden contener distribución irregular con hemoglobina. La prueba clásica en la actualidad rara vez se lleva a cabo, tensión supravital de violeta de etileno, el cual realiza inmediatamente se ve la presencia de cuerpos de genes. El LDH se incrementa igual que la bilirrubina indirecta, lo que indica que también hay hemorragias extracorticulares. Una vez que se supera la amenaza de la anemia aguda o cuando no hay trastornos concomitantes, la recuperación completa después de la anemia hemolítica aguda asociada a deficiencia es cero. Entonces, estos pueden revertir cuando los factores desencadenantes se retiran. Puede haber esplenomegalia, como toda anemia, hay esplenomegalia. La anemia es normocítica, normocrónica, los reticulocitos están aumentados, hay un aumento de bilirrubina indirecta, hay aumento de LDH. Aunque la hemólisis por definición es crónica, en estos pacientes también son vulnerables a lesiones oxidativas agudas y por tanto las sustancias que pueden ocasionar anemia hemolítica aguda, las personas de tipo ordinario por deficiencia de glucosa producirán exacerbaciones graves en individuos con las variantes graves de deficiencia que tienen de esta enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Diagnóstico también existe en laboratorios, la actividad enzimática de glucosa 6-fosfato en los eritrocitos, como normal, por supuesto aquí deficiencia de la actividad de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Sin embargo, en la práctica suele necesitar un estudio cuando el paciente ha tenido un ataque hemolítico. Esto implica que han destruido selectivamente eritrocitos más viejos con deficiencia de glucosa 6-fosfato, eritrocitos jóvenes, por tener mayor actividad. Bueno, el tratamiento en deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, como hay anemia hemolítica, en gran parte prevenible si se evita exposición a factores desencadenantes. Uno de los factores desencadenantes más frecuentes, ¿cuál era? Consumo de avispa. Desde luego, la aplicabilidad de la estabilidad de detección sistema depende del problema de la deficiencia de glucosa 6-fosfato. En los individuos con deficiencia de glucosa 6-fosfato el favismo se previene evitando consumo de habas. La hemólisis farmacológico se previene mediante realización de pruebas para detectar deficiencia de glucosa 6-fosfato antes de prescribir medicamentos. Antipalúdico, Taxona, de 2003, cuando se utilizaba esto precipitaba a la hemólisis en esos pacientes que tenían deficiencia de esta enzima. Por eso entonces Taxona del mercado lo sacaron, porque provocaba anemias hemolíticas. ¿En qué tipo de pacientes? En los pacientes que eran con esta deficiencia de glucosa 6-fosfato.
El tratamiento de interés neonatal se acompaña del centro recurso de primata al mismo que el interés neonatal por cualquier otra causa. Anemia hemolítica no es cronológica crónica, la anemia no es grave, basta con los complementos como es ácido fólico, administrarse de forma periódica y vigilancia hematológica con regularidad. Es importante evitar exposición a fármacos potencialmente tóxicos en la zona y está indicada transfusión sanguínea cuando ocurre exacerbaciones. En ocasiones se necesitan transfusiones sanguíneas periódicas y se instaurará la relación de riesgo apropiado en este caso. A diferencia de los estudios elementales, no hay datos de destrucción selectiva de linfocitos en el vaso. Sin embargo, en la práctica, la esplenectomía ha resultado beneficioso en los casos graves. Entonces, en la deficiencia de glucosa en cuanto de dihidrogenasa, su tratamiento también es ácido fólico. Y si es muy extremo, transfusiones sí se puede hacer cuando se requiere, si es mucho, entonces la recomienda. Deficiencia perimetría sin nucleótidas. Enzima fundamental, catabolismo de nucleótidos, forma de degradación de ácido nucleico durante la última fase de maduración de las seres nucleicos. Se determina de manera exacta cómo esta deficiencia provoca anemia hemolítica, pero una vez los caracteres de distintas anomalías neurológicas conocidos como punteados basóficos. La anemia perdura durante toda la vida, de gravedad es variable y algunas veces responde a la esplenectomía. Ahora vamos a las anemias hemolíticas adquiridas. Las otras serán las hereditarias. ¿Ya se cansaron? Sí. Ya, poquito ya, está bien. ¿No quiere un poquito más? Bueno, ¿ya tiene la lista? Sí, ya. Bueno, ¿queremos entonces acá? ¿Está bien? Sí. Gracias. Lo que falta y quieren anotarse aquí está. No, ya eso no. ¿Ya listo? Ya está. ¿La anotaste todo? ¿La verdad? ¿Por qué no pueden anotar? La secretaria más aparte no está de acuerdo.